Hay lugares que parecen estar marcados por un destino trágico, sitios donde la tierra ha bebido tanta sangre que el aire mismo se siente pesado. En este volumen 6 de México da miedo, visitamos la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Este no es solo un punto arqueológico o un centro habitacional, es, para muchos, la zona con mayor carga paranormal de toda la Ciudad de México. Aquí, las capas del tiempo se enciman. Sobre las ruinas del último bastión azteca se levantó un convento colonial, y sobre ambos, la modernidad de los edificios de los años 60. Pero en Tlatelolco, los muertos nunca se han ido. El aura de misterio comenzó siglos atrás con la caída de Tenochtitlán, pero se intensificó tras la fatídica noche del 2 de octubre de 1968. Testigos y residentes del edificio Chihuahua aseguran que, en las noches de lluvia, se pueden escuchar gritos, ráfagas de balas y el eco de botas militares corriendo por los pasillos de concreto, aunque la plaza esté completamente vacía. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear en 1985, cuando el edificio Nuevo León colapsó durante el gran terremoto, sepultando a cientos de personas. Es en este punto exacto donde los fenómenos desafían cualquier explicación, sombras que caminan entre los restos de los cimientos y lamentos que brotan del suelo, recordando que Tlatelolco es una herida que México todavía no ha podido cerrar. El edificio Chihuahua se levanta como un gigante de concreto que custodia los secretos más oscuros de la Plaza de las Tres Culturas y es considerado por muchos como el epicentro de la actividad paranormal en Tlatelolco. Durante la fatídica tarde del 2 de octubre de 1968, sus pasillos y balcones fueron testigos directos de la masacre, convirtiéndose en una trampa mortal para cientos de estudiantes. Se dice que la carga emocional y el dolor de aquel día quedaron impregnados en sus muros de tal forma que, hasta el día de hoy, los residentes reportan sucesos que desafían la lógica. En las madrugadas más frías, especialmente cuando la lluvia golpea los ventanales, el ambiente se torna pesado y se pueden escuchar ecos de pisadas frenéticas corriendo por las escaleras de caracol, gritos de auxilio que se apagan de golpe y el sonido metálico de puertas que se azotan sin que haya corrientes de aire. Pero el fenómeno más aterrador ocurre en los elevadores. Varios testimonios aseguran que, después de la medianoche, los ascensores suben y bajan solos deteniéndose en pisos específicos donde no hay nadie esperando, y al abrirse las puertas, los sensores de movimiento se activan como si una multitud invisible estuviera entrando al cubículo. Quienes se han atrevido a viajar en ellos a esas horas relatan haber sentido una presión asfixiante y el olor persistente a pólvora y sangre fresca, como si el edificio estuviera atrapado en un bucle temporal que repite la tragedia una y otra vez. Cerca de donde se encontraba el edificio Nuevo León, la situación es igual de inquietante pero con un matiz diferente tras el terremoto de 1985. En el área que ahora es un jardín memorial, los vecinos evitan caminar después de caer el sol porque aseguran que entre los árboles se ven siluetas de personas vestidas con ropa de los años 80 que caminan con paso lento y desorientado, desapareciendo justo antes de llegar a la calle. Lo más impactante son los reportes de quienes viven en los edificios colindantes, como el Veracruz o el Yucatán, quienes juran escuchar ruidos de muebles siendo arrastrados y llantos de niños provenientes de departamentos que se encuentran totalmente vacíos o clausurados. Los vigilantes nocturnos de la unidad habitacional evitan mirar hacia ciertas ventanas del Chihuahua porque afirman haber visto rostros pálidos y desesperados observando hacia la plaza, figuras que parecen estar esperando un rescate que nunca llegó. Tlatelolco no es solo un conjunto de edificios, es una necrópolis vertical donde el cemento sirve de receptor para las almas que no pudieron despedirse, convirtiendo cada departamento y cada pasillo en un recordatorio constante de que, en este lugar, el pasado nunca termina de morir. El misterio de Tlatelolco no solo se manifiesta en sombras y susurros, sino también en objetos que parecen haber quedado anclados en una dimensión donde el tiempo dejó de existir de manera definitiva. En el área donde una vez se erigió el imponente edificio Nuevo León, antes de que el terremoto de 1985 lo redujera a escombros y luto, surgió una de las leyendas más tristes y perturbadoras de la unidad habitacional. Se dice que entre las ruinas y las pertenencias recuperadas de las víctimas, se encontraron numerosos relojes de pulso y de pared que compartían una característica escalofriante. Todos se habían detenido exactamente a las 7 horas con 19 minutos de la mañana, el instante preciso en que la Tierra decidió reclamar su espacio. Este fenómeno del reloj detenido se convirtió en un símbolo de la tragedia,
pero con el paso de los años adquirió un matiz sobrenatural que los vecinos del complejo Nonoalco Tlatelolco relatan con respeto. Según cuentan los testimonios, en los alrededores del jardín que hoy ocupa el lugar del edificio colapsado, las personas suelen experimentar fallas inexplicables en sus dispositivos electrónicos y relojes digitales, los cuales parpadean o se congelan sin razón alguna. Pero lo más inquietante es el relato de quienes aseguran haber visto, en las mañanas de neblina, a un hombre de aspecto desorientado caminando cerca de los cimientos visibles. El hombre se acerca a los transeúntes para preguntarles la hora, y cuando estos miran su propio reloj, descubren con horror que las manecillas se han detenido o que la pantalla marca las 7:19 de la mañana. Al intentar responder, el sujeto simplemente desaparece, dejando tras de sí un vacío absoluto y un aire gélido que recuerda que para muchas almas en Tlatelolco, el reloj nunca volvió a avanzar. Este tiempo congelado sugiere que el trauma del Nuevo León fue tan devastador que creó una fisura en la realidad, una marca invisible donde cientos de vidas quedaron atrapadas en ese último segundo de existencia, recordándonos que en este rincón de la ciudad, el tiempo no cura las heridas, simplemente las mantiene suspendidas en la eternidad. Entre las sombras que proyectan las ruinas prehispánicas y los edificios modernos de Tlatelolco, existe una aparición que contrasta con el horror de las masacres y los derrumbes por su extraña y melancólica belleza. Se trata de la leyenda de la bailarina de la Plaza de las Tres Culturas, un espectro que ha sido avistado por residentes y guardias nocturnos desde hace décadas y que parece habitar en un plano intermedio entre la gloria del pasado y la tragedia del presente. Quienes han tenido la fortuna o la desgracia de verla, describen a una mujer joven, de movimientos gráciles y etéreos, vestida con un atuendo que parece cambiar según quien la observe. Algunos dicen que viste ropas blancas coloniales y otros aseguran que su figura evoca a una danza prehispánica. La bailarina no grita ni pide ayuda, simplemente se desliza sobre las piedras milenarias de la zona arqueológica al caer la madrugada, realizando una danza silenciosa que parece un ritual de purificación para una tierra que ha visto demasiado dolor. Este fenómeno es particularmente inquietante porque, a diferencia de otras apariciones en la unidad habitacional que generan terror inmediato, la bailarina emana una tristeza profunda que paraliza a los testigos. Se cuenta que un vigilante de la zona arqueológica, al intentar acercarse creyendo que se trataba de una intrusa, notó con horror que los pies de la mujer no tocaban el suelo y que su cuerpo se volvía transparente a medida que la luz de su linterna la enfocaba. La danza de esta mujer parece estar ligada a los ciclos de la luna, pues los avistamientos aumentan durante las noches de luna llena, cuando su silueta se recorta contra el templo de Santiago Apóstol. Algunos estudiosos de lo insólito sugieren que podría ser el espíritu de una joven sacrificada en los tiempos de la Gran Tlatelolco o quizá una de las víctimas de 1968 que encontró en la danza su única forma de libertad. Sea cual sea su origen, la bailarina de la plaza nos recuerda que en Tlatelolco la muerte no siempre se manifiesta con violencia, sino a veces como un eco poético y eterno que se niega a abandonar el escenario donde alguna vez fue feliz. Lo que realmente estremece de Tlatelolco no son las historias de los libros, sino lo que los vecinos actuales viven al cerrar la puerta de su departamento. Muchos residentes de los edificios Chihuahua, 2 de Abril y Veracruz relatan que la actividad paranormal es parte de su rutina. Aquí no se le tiene miedo a la oscuridad, se le tiene respeto al silencio, menciona una vecina que ha vivido en la unidad por más de 30 años. Los testimonios coinciden en fenómenos específicos: el sonido de canicas cayendo en los pisos superiores cuando el departamento de arriba está vacío, o la sensación de que alguien se sienta en la orilla de la cama a mitad de la noche. Pero lo más inquietante son los relatos de los niños. Varios padres aseguran que sus hijos pequeños hablan de «los señores que corren» por la plaza de Soras, describiendo uniformes y ropas que los niños no tendrían por qué conocer. Los guardias de seguridad de la zona arqueológica también aportan su dosis de horror. Narran que en las noches de mayor neblina, los sensores de movimiento se activan en cadena, trazando una ruta que cruza desde las ruinas hasta la entrada de los edificios, como si una multitud invisible estuviera marchando de nuevo hacia su destino. Algunos han reportado encontrar pequeñas huellas de manos en los vidrios de las casetas de vigilancia, a una altura donde un adulto no llegaría y en momentos donde no hay un solo niño en los alrededores. En Tlatelolco, la gente no pregunta si asustan, preguntan quién te asustó anoche, aceptando que son simples inquilinos en un lugar que ya tiene dueños eternos. Tlatelolco es, quizá,
el recordatorio más crudo de que la historia no se borra, solo se acumula. La Plaza de las Tres Culturas es un libro abierto donde cada página ha sido escrita con la energía de miles de personas que amaron, lucharon y perdieron la vida en este mismo suelo. Ya sea por el trauma de la conquista, la herida abierta de 1968 o el luto de 1985, este lugar es un faro para lo inexplicable. Si alguna vez caminas entre estos edificios monumentales, hazlo con respeto. Cada eco que escuches y cada sombra que veas es un fragmento de la identidad de un México que se niega a ser olvidado. Soy Marisol, y esto fue México da miedo en el séptimo misterio. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para que más personas conozcan las sombras que habitan nuestra historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿te quedarías una noche a solas en la Plaza de las Tres Culturas? Prepárate, porque en el volumen 7, abandonamos el concreto para subirnos a una trajinera. Nos dirigimos a los canales de Xochimilco para conocer a don Julián Santana y la pesadilla que creó para calmar a un espíritu, la Isla de las Muñecas. Nos vemos en el próximo misterio, si es que la ciudad te deja salir.